Más de uno puertollano, con Julián Avilero. Que sí, me suena de la versión de los 90. Me dice Camilo Albornoz que es de los 60. Ahora hablaremos, pero le tengo que decir una noticia de última hora, porque ya saben que ha habido polémica en Puertollano a nivel regional y a nivel nacional con un supuesto post en una red social del concejal del partido Vox en Puertollano, Antonio González, criticando o defendiendo la agresión a una víctima en la que se encaró. Ya saben que es un vídeo que se hizo viral también con el integrante del partido Vox en Madrid, Ortega Smith. Pues según la Junta Gestora, Antonio González podría ser expulsado del partido Vox y debería dejar su carta como concejal, su credencial de concejal. Veremos acontecimienos, porque si es que las redes sociales las caga el diablo. Si es que ya lo dice mi madre. Si es que ay, padre, Dios mío. ¿Qué haríamos sin redes sociales por el Good Friday, que ya nadie sabe ni nombrarlo? Black Friday. Bueno, o por más, porque hay que tener miedo. Instagram ya, ¿eh? Hay que tener miedo ya. Yo que tengo a niños, que por cierto, me ha llegado al corazón eso de que debería perder mi equipo, me duele el corazón. Yo veo cosas que digo, bueno, que no le vamos a quitar tiempo a Camila Albornoz. Que no nos va a alcanzar el tiempo. Cuéntanos, ¿qué nos traes esta semana? Pero bueno, mira, la canción que te traigo es la versión original, la de France Gall, de los años 60, y que se llama Ela Ela, ¿sí? Que traducido al buen castellano es algo así como ella lo tiene. Y es que vamos a hablar de la Ela, pero nuestra Ela no tiene nada de la Ela que describe la canción de France Gall. La Ela de la canción tiene una sonrisa, es amorosa, se debate entre el amor y la desesperación, es alegre, es chicharrera, etcétera, etcétera, etcétera. Pues nuestra Ela no es así, es todo lo contrario. Es una rara, huérfana e invisible. Y es que estamos hablando de la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, ¿sí? Que en Estados Unidos se le conoce con el nombre de la enfermedad de Lou Gehrig, en honor a un beisbolista que sufrió la enfermedad y gracias a él se hizo conocida en Estados Unidos. Y en Francia se llama la enfermedad de Charcot porque Jean-Marie Charcot en 1869 describió por primera vez esta enfermedad. Ha recibido otros nombres como la enfermedad de la mononeurona o cosas así, pero en términos generales a nivel internacional es la esclerosis lateral amiotrófica o la ELA. Y que es una enfermedad degenerativa, progresiva, que afecta al sistema nervioso central y periférico, produciendo un deterioro curiosamente solo de las motoneuronas. En este caso afecta tanto a lo que se llama la motoneurona superior, las que tenemos en el cerebro, que nos controlan el movimiento, y las motoneuronas inferiores, que están en la médula espinal y que controlan o matizan el movimiento. Es lo que produce que tengamos reflejos, por ejemplo, a la motoneurona inferior. ¿Sí? Y es esclerosis lateral, porque al irse deteriorando esas neuronas se van esclerosando, es decir, se van cicatrizando, y al irse cicatrizando van perdiendo sus funciones de manera progresiva. Como el músculo deja de recibir un estímulo, cada vez va perdiendo fuerza, cada vez se va atrofiando más, y entonces son pacientes que van a ir teniendo un deterioro muscular muy severo, muy progresivo, hasta que finalmente su musculatura no funciona. Ahora, uno dijera, como en otras enfermedades que hemos hablado, que tienen degeneración y que son progresivas, uno dice, pues bueno, pues vale, mientras a medida que vas volviéndote una piltrafa humana, no te das cuenta, pues no hay problema. Pero en la ELA no pasa eso.
En la ELA, curiosamente, toda la parte cognitiva está viva, está feliz, está atenta, esas neuronas están geniales. Y el mejor ejemplo que tenemos es Stephen Hawking. Él tuvo su cerebro funcionando de maravilla hasta el último minuto. De la misma manera, las motoneuronas que controlan los movimientos oculares tampoco se afectan, ¿no? Con lo cual, gracias a eso, muchos de estos pacientes pueden acceder a softwares de reconocimiento ocular, con lo cual pueden controlar una silla de ruedas, alimentarse, tener comunicación, etcétera, solo por los movimientos oculares. Y otra cosa que no se afecta es el llamado núcleo de Onuf. Bonito nombre, parece que fuera un vikingo que tenemos ahí metido dentro, pero que es el núcleo que controla los esfínteres. Es decir, no te estás cagando, no te estás meando encima. Puedes, llegar un momento en que si no tienes un pañal, no tienes alguien que te ayuda, pues inevitablemente algo pasará en ese sentido. Pero que no son las personas que de pronto, dentro de su enfermedad, cuando no tienen una gran discapacidad y pueden tener algo de autonomía, pues no se están de pronto y se mearon sin darse cuenta ni a qué horas, ¿no? Lo cual, créeme que dentro de lo humillante que puede ser para estas personas el tener que tener estos grados de alta dependencia, el no tener que estar diciendo me he cagado, ¿no? Pues créeme que no es poca cosa. No es poca cosa. Has dicho Stephen Hawking, que es a lo mejor la persona más famosa, pero aquí cerquita tenemos y estuvo en la gala de I+ Televisión, claro, Juan Ramón Amores. No es, en cierta medida es coincidencia. Yo ya tenía programado hablar de este tema, pero el hecho de que él hubiera venido lo hace más visible, claro, para todos nosotros. Pero el problema es que la ELA es una enfermedad rara. Es decir, es una enfermedad de muy baja incidencia. Hay pocos casos, ¿sí? Aunque cada vez vemos más, ¿sí? Es una enfermedad huérfana porque al haber pocos casos, los laboratorios no se interesan porque económicamente no les sale rentable coger estas enfermedades y entonces intentar desarrollar tratamientos. Y es una enfermedad invisible porque al ser rara, al ser huérfana, pues la gente no la ve. Conoce casos, que no es lo mismo que difundirse o ser una enfermedad de amplio rendimiento. Aún así, cada año en España tenemos 900 casos nuevos, es decir, entre 2 y 3 diagnósticos diarios nuevos. Pero la prevalencia en general no varía mucho, porque entre los que aparecen nuevos y los que se van muriendo, equilibran. Y entonces siempre tenemos más o menos la misma cantidad de pacientes activos de ELA. No como hablábamos la vez pasada del Parkinson, que cada vez vemos más y más y más y más, porque se van acumulando. Los hombres tienen una ligera probabilidad, 1/3 más, de sufrirla que las mujeres, y los veteranos del ejército, yanqui, claro, pues de los otros ejércitos no sabemos, tienen 2,5 veces más de sufrir la enfermedad. Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda. Voy a dejarte el mundo para ti solita. Vas a sentir. Cuéntame. Este seguro que no tienes ni pajolera idea quién es. Sí, no sé quién es, pero sí la he escuchado de mi casa. Ah, eso sí, porque ha habido versiones recientes de esta canción que se llama Te solté la rienda. Es de un cantante mexicano que ya murió hace muchos años, pero que produjo un impacto musical por el contexto y el tipo de canciones que hacía, que se llamaba José Alfredo Jiménez. Yo creo que a mucha gente le valdría la pena echarle un recorderis a sus canciones, aunque a muchas de esas hoy las tildarían de muy machistas, pero es que los mexicanos de naturaleza han sido siempre muy machistas. Pero son unas canciones de amor, de una poesía muy profunda y muy bonita. Pero es que el Te solté la rienda empieza justamente con ese verso. Perdí la fuerza de mi brazo, de mi mano izquierda, y por eso te solté la rienda. Y es que la mayoría de las enfermedades o de las manifestaciones de la ELA empiezan ahí, ¿sí? Es una enfermedad en la cual no conocemos factores de riesgo. Es una enfermedad en la cual que no... Es decir, te voy a resumir en 2 o 3 palabras lo que sabemos de la ELA. Una mierda. Pero así, todavía. Todavía. Es decir, tenemos 1000 teorías, ¿sí? Tenemos 1000 perspectivas,
de tratamiento, Pero nada confirmado. nada concreto. Lo único que sabemos es que existe una forma familiar donde sí hay una asociación con una enzima específica, que es la superoxidismutasa número 1, que está afectada, y por eso ellos la tienen más claro. Pero ese es el 5% de los casos. El otro 95% no sabemos realmente qué lo produce. Por eso es que me toca tirar un poco de listados, ¿sí? ¿Qué puede originar la esclerosis lateral amiotrófica? Pues hay un montón de posibles cosas. Hay agentes infecciosos virales implicados, hay deficiencias del sistema inmunitario, hay una herencia genética no muy clara, hay una exposición a las sustancias tóxicas, hay desequilibrios metabólicos, hay problemas nutricionales y de flora intestinal que los afectan, ¿sí? Hay relación con algunos pesticidas agrícolas, por eso se ve, como en el Parkinson, se ven más casos a veces rurales que urbanos. Se sabe que hay la enfermedad de los celíacos, tienen una probabilidad mayor de sufrirla, y que en el momento en que se retira el gluten de la dieta, pues tienden a mejorar, pero no sabemos exactamente cuál de todas esas N.000 causas puede ser. Que no pillen confirmados. Sabemos sí que hay causas comunes a todos. Hay una serie de mutaciones genéticas que ni las voy a hablar porque eso es como hablar un trabalenguas de siglas de el PCR1, que son más o menos 100 posibles mutaciones que pueden estar implicadas en la aparición de la enfermedad. Pero lo único común que sabemos a la ELA es que se produce porque las neuronas comienzan a acumular proteínas tóxicas. Esas proteínas tóxicas que deberían haber sido limpiadas por una enzima que se llama la ubiquitina 2, bonito nombre para una enzima, ¿no? Que debería limpiarlas, pues no las limpia. Y no las limpia, y al no limpiarlas, eso produce un fenómeno inflamatorio citotóxico. Ese proceso inflamatorio citotóxico hace que la neurona deje de funcionar. Al inflamarse, a su vez, se produce un efecto oxidativo, y ese efecto oxidativo produce la esclerosis y se jodió la neurona. Y además, Camilo, aparece de repente, ¿no? Hay Claro. algunos síntomas, por ejemplo, yo me baso, no la terminé de ver, una película que seguro que me vas a mencionar, una que protagonizó Dani Rovira, Sí. que no me acuerdo ahora cómo se llama, es de un día para otro, que a lo mejor no es así la enfermedad. No es exactamente así. Y es que hay justamente el problema, ¿sí? Yendo más adelante esto, lo único que sí que hemos encontrado también, que parte de ese problema está en que hay un neurotransmisor implicado, que es el glutamato. El glutamato tiende a acumularse, y al acumularse también produce un proceso inflamatorio que desencadena todo lo que he explicado antes. Pero desde ya parte del principio de que la ELA es una enfermedad incurable, con un pronóstico mortal siempre. Ahora, la mitad de los pacientes mueren en los primeros 3 años, y el 95%, si acaso, logran llegar a los 10. Casos excepcionales, como el de Hawking, que duró 30, pero esos son casos muy... Ahora, normalmente empieza sobre los 60 años, pero curiosamente en España aparece sobre los 40. Aunque hay formas juveniles, pero cada vez también se va viendo eso, que cada vez aparece más joven, ¿sí? Y aunque sabemos... es cierto de que sabemos que es una causa posiblemente multifactorial, de todo eso que leí, cuáles son los porcentajes que están más implicados, no lo sabemos. Ahora, la ELA no corresponde sintomáticamente a un patrón único. Es decir, tú llegas y dices, por ejemplo, como en el catarro, que empiezas con el malestar general, la fiebre, los mocos, la tos, haciendo una secuencia, y la secuencia va a seguir un patrón, y ese patrón sabes por dónde va a ir a coger el catarreto hasta que desaparezca. 3-4 días No. y adiós. La ELA, como otra forma de esclerosis, que es la esclerosis multiforme, ¿sí? Son las enfermedades llamadas de las 1000 caras, porque puede aparecer de 1000 maneras distintas. Cada paciente puede empezar con un patrón distinto. Cada paciente va a tener un curso diferente. Hay pacientes que empiezan con poca cosa y se van lentamente a lo largo de la vida. Otros empiezan con poca cosa y de pronto pegan un acelerón tremendo. Otros empiezan fatal desde el primer día y se quedan ahí estancados durante años. No hay un patrón único. Y eso es precisamente lo que dificulta notoriamente el diagnóstico. Yo entiendo, y le doy la razón a los de las asociaciones, que se quejen de que el diagnóstico se demore. En España la demora del diagnóstico es de unos 12 meses.
proporcionalmente no es tanto. Pero, y se quejan de que los médicos de atención primaria no están debidamente formados para llegar a ese diagnóstico, pero es que no solamente es tan variable, tan enmascarada la situación, que no vamos a poder tener las herramientas cognitivas de diagnóstico a mano. Pero aún así hay que hacer una lista larguísima de pruebas para descartar otras enfermedades posibles que se le parecen. Y la atención primaria normalmente no tiene acceso a esas pruebas. O sea que tienes que estar derivando que al neurólogo, que al endocrino, que al internista, que al cardiólogo, que a no sé qué, para que ellos vayan haciendo esas pruebas y poder de esa manera poder llegar al diagnóstico final, que es de descarte y decir, tú lo que tienes es una esclerosis lateral amiotrófica. Es puñetera, entonces. Ahora, voy a dejar un inicio, porque ya del tratamiento y de las posibilidades lo hablaremos la semana que viene. Perfecto. Con esto. Cerca de ti me quedo sin hablar, te escucho sin juzgar y trato de ayudarte a respirar. Yo sé cuánto cansa sufrir, descanse mi amor. Vamos. Bien. Con esta misma canción empezaremos en el próximo programa, que es una canción de Luis Fonsi que se llama Respira. Pero es que este verso describe muy bien, ¿sí?, lo que van a vivir estos pacientes. Estos pacientes todos tienen un pronóstico mortal y casi todos van a morir de lo mismo, una insuficiencia respiratoria. Por más aparatico que le pongas para ayudarle a respirar y todo lo que quieras, casi todos van a vivir en eso. Casi todos van a tener un discurso entre la capacidad y la autonomía a la incapacidad y la dependencia. Y casi todos van a tener un problema tremendo en cuanto a su familia, su trabajo, su economía. Todo eso lo hablaremos con más detalle en el próximo programa. Pero debo decirles desde ya, sufrir esta enfermedad es un dolor de cabeza para todos. Para el paciente, para su familia, para su entorno, para la sanidad, para el gobierno. Es un dolor de cabeza tremendo porque en algunos países sí que hay un grado mejor de coordinación entre todos estos elementos. En el nuestro no, pero también es una situación en que es carísima de poder sostener y muy pocos bolsillos en un momento dado lo pueden aguantar. Me está poniendo el cuerpo para afrontar el fin de semana. ¿De tu equipo? No. María José, por favor. De verdad. No, es broma. Que tienes un minuto para contarme lo que tienes en la mano. Que el 25 de noviembre fue el día en contra de la violencia de género y tienes ahí la pulserita que se vea bien en la cámara. ¿Se vea bien la cámara? No a la violencia, ¿no, María José? No a la violencia. El micro, que parece nueva también. Sí. No, hombre, es que nunca no estoy acostumbrada a compartir micro ni protagonismo. Sí, la pulsera de no a la violencia la llevo toda la semana puesta. Esto no debería de olvidarse ningún día del año, no solamente en esta semana. Yo me gustaría decir que aquí todos estamos en contra de la violencia de género, que esto no es efectivamente ninguna lucha de hombres contra mujeres ni de mujeres contra hombres, sino de personas buenas contra personas malas. Exactamente. Que la violencia de ningún tipo debería de existir, pero es que no persistamos en la lucha, porque cuantos más voces, menos nos podrán callar. Nos vamos. Buen fin de semana a todos. Gracias, Camilo. Gracias, María José. Adiós. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube.